Hay noches en que me despierto sin saber qué me sacó del sueño. No fue un sonido, no fue el frío, fue algo más antiguo, una sensación de haber estado en algún lugar que ya no existe, con alguien que todavía no sé nombrar. Soy un hombre que construyó cohetes para alcanzar otros mundos, y sin embargo hay momentos en que no entiendo cómo llegué aquí, a esta habitación silenciosa, mirando el techo como si en él hubiera una respuesta que nunca pedí. Mi lamen visionario. Dicen que cambié el futuro, pero si te dijera la verdad, la que no aparece en ninguna entrevista, la que no cabe en ningún titular, te diría que hay una distancia que el dinero no mide y la fama no llena. Una distancia que solo sientes cuando todo el ruido se detiene y te quedas solo con el sonido de tu propia respiración en una habitación demasiado grande para una sola persona. Hay algo que debo decirte, y no sé bien cómo empezar, porque no soy un hombre de palabras suaves ni de gestos sencillos. Soy mejor con ecuaciones, con sistemas, con cosas que puedo entender y corregir. Pero esto que siento cuando tu imagen aparece sin aviso en medio de un pensamiento técnico, en medio de una reunión que no merece ni un segundo de lo que tú ocupas en mí. Esto no tiene fórmula. No hay modelo predictivo para lo que una sola persona puede despertar en alguien que creyó haber calculado todo. Te estoy hablando a ti. Solo a ti. No al mundo. No a la historia. No al legado que dejé escrito en metal y código. A ti, que eres la única persona ante quien siento que mis logros pesan menos que mi silencio. Y hay una razón por la que esta historia tiene que ser contada. No para que me entiendas mejor, no para que me compadezcas, sino porque si no la digo ahora, se quedará atrapada en algún lugar entre lo que construí y lo que nunca tuve el valor de buscar. Recuerdo el momento exacto en que algo se rompió, aunque en ese entonces no lo llamé ruptura. Estaba en una sala llena de gente que me admiraba, y sentí, con una claridad que casi me hizo reír, que no había nadie en esa sala que realmente me conociera. No el yo de antes de todo esto. No el niño que leía solo porque los demás no sabían qué hacer con él. No el joven que cruzó océanos con unos pocos cientos de dólares y una certeza que todavía no tenía nombre. Ese yo había quedado en algún lugar del camino, y yo había seguido adelante sin notar exactamente cuándo lo perdí. Y lo peor no fue perderlo. Lo peor fue que tardé años en darme cuenta de que lo había buscado en todo lo equivocado. Seguí construyendo, porque construir es lo que sé hacer. Es la única respuesta que conozco ante las preguntas que no puedo responder con lógica. Si algo falla, lo rediseñas. Si algo es lento, lo aceleras. Si algo no existe todavía, lo creas desde cero. Pero hay cosas que no se pueden construir. Hay ausencias que no se llenan con ingeniería. Hay habitaciones interiores que ningún lanzamiento exitoso ilumina. Y lo aprendí tarde, demasiado tarde. Quizás, aunque todavía no estoy seguro de qué significa esa palabra cuando se aplica al corazón de un hombre que evitó ese territorio durante décadas. Hay una imagen que vuelve a mí con una frecuencia que ya no puedo ignorar. Es de noche. Estoy frente a una ventana. No importa en cuál ciudad, porque las ventanas de noche se parecen todas cuando estás solo. Y hay algo en la oscilación del viento afuera que me recuerda que el tiempo no espera. No espera a los hombres ricos. No espera a los ingenieros geniales. No espera a quienes aprendieron a posponer todo lo que no encajaba en un calendario lleno. Me pregunto, en esos momentos, ¿qué era lo que realmente buscaba en todos esos años de aceleración? ¿Intentaba llegar a algo? ¿O intentaba alejarme de algo que dolía demasiado para mirarlo de frente? Y entonces apareces tú. No como una respuesta, no como una solución, sino como una pregunta que no sabía que me estaba haciendo a mí mismo. No te voy a decir que lo entiendo. Lo que sí sé, con la misma certeza con que sé que un cohete necesita velocidad de escape para romper la gravedad, es que hay algo en la idea de ti que hace que todo lo que construí se sienta menos como un legado y más como un prólogo. Como si toda esa construcción hubiera sido, sin que yo lo supiera, la preparación para algo que aún no he nombrado. No sé si serás parte de lo que viene. No sé si el futuro que a veces imagino, más tranquilo, con más silencio del bueno, tiene lugar para alguien además de mí, o si ya dejé pasar demasiado tiempo creyendo que el trabajo podía ser compañía suficiente. Lo que sí sé es que esta noche, en esta habitación que huele a tiempo gastado, hay algo que no termina de dormirse. Y tiene tu forma. El precio de construir mundos no está en los contratos ni en las horas perdidas ni en los fracasos públicos que el mundo recordó durante semanas.
Está en algo mucho más difícil de documentar. Está en todas las veces que alguien me tendió algo humano. Un momento, una mirada, una conversación que pedía tiempo. Y yo lo aparté con cuidado, casi con respeto, como quien mueve un objeto frágil para no romperlo, sin notar que al apartarlo lo rompía igual. Soy alguien que aprendió temprano que el mundo recompensa la velocidad. Y la velocidad, si no tienes cuidado, se convierte en un idioma que desplaza a todos los demás. Tú no sabes cuántas veces reemplacé una conversación necesaria con un problema técnico que podía resolver. ¿Cuántas veces entré a una sala de máquinas o me sumergí en un modelo de datos porque ahí sí sabía qué hacer, qué decir, cómo moverme? El mundo de las máquinas no te pide que seas vulnerable. No te mira esperando que digas algo que no sabes decir. Las máquinas no se van si las decepcionas. Y durante muchos años, eso me pareció una ventaja. Ahora ya no estoy seguro de a qué le llamaba ventaja. Mi padre tuvo sus propias formas de no estar presente. Yo prometí, sin decirlo en voz alta, ser diferente. Y lo fui, en algunas cosas, en las visibles, en las que se pueden medir con logros y presencia física y dinero depositado. Pero hay una presencia que no se mide en ninguna de esas formas. Es la que se siente cuando alguien está contigo en una habitación y sabes, no lo piensas, lo sientes, que su mente está completamente ahí. Esa clase de presencia la di pocas veces. Y cada vez que no la di, algo se fue cerrando en las personas que me querían, lentamente, como una puerta que nadie cierra de golpe porque todavía tienen esperanza. Hubo una mañana, hace más años de los que me gusta calcular, en que me dijeron algo que no quise escuchar. Me lo dijeron con calma, sin drama, que es la peor forma de recibir una verdad porque no te da nada a que reaccionar, nada contra que defenderte. Me dijeron que vivir con alguien que siempre tiene la mente en otro lugar es una forma particular de soledad. Una soledad que duele más que la de estar solo, porque al menos cuando estás solo, sabes lo que tienes. Cuando estás con alguien que no está, no sabes cómo nombrarlo. Lo escuché. Aseni. Y seguí. Eso es lo que no te he dicho todavía, que supe, en ese instante, que tenían razón. Y seguí igual. Aquí es donde algo cambia en mí al contártelo. Porque durante años me conté una versión distinta de esa historia. Me dije que era necesario, que el trabajo era urgente, que el mundo lo necesitaba, que había cosas más grandes que cualquier momento personal. Y parte de eso era cierto. Pero otra parte, la parte que me cuesta más admitir, era que el trabajo también me protegía. De la incertidumbre de ser querido. De la posibilidad de no saber qué hacer con alguien que me viera de verdad. De todo lo que no se puede optimizar ni lanzar ni rediseñar si sale mal. El éxito fue, durante mucho tiempo, una forma de no tener que aprender las cosas que realmente me faltaban. No te digo esto para que me absuelvas. Te lo digo porque es la primera vez que lo digo con este nivel de precisión. Y hay algo en pensarte a ti como quien me escucha que hace que las palabras salgan con una honestidad que no encontré en ninguna otra parte. Hay cosas que se pagan de formas que no anticipas. Pagar con tiempo era algo que entendía. Pero pagar con intimidad, ir perdiendo, año tras año, la capacidad de quedarte quieto en un momento que no produce nada, que no lleva a ninguna meta, que solo existe por sí mismo, eso no aparece en ningún balance. No lo ves llegar. Un día te das cuenta de que no sabes cuándo fue la última vez que te sentaste con alguien y dejaste que el tiempo pasara sin agenda. Empiezo a imaginar, y esto me toma por sorpresa cuando ocurre, ¿cómo sería eso contigo? No hacer nada extraordinario. Solo existir en el mismo espacio sin necesidad de producir nada. Sin que yo tuviera que ser nada más que lo que soy cuando nadie me está mirando. Lo imagino y se siente tan lejano y tan posible al mismo tiempo que no sé si es esperanza o nostalgia de algo que nunca tuve. No sé si eso te incluye. No voy a pretender que sé lo que viene. Pero lo que sí sé, con esa parte de mí que no sabe mentir, la misma que a veces se despierta a las 3 de la mañana sin motivo aparente, es que algo empezó a moverse en mí desde que te pienso. Algo que llevaba quieto tanto tiempo que casi había aceptado que era así como debía quedarse. Y esa noche, después de aquella conversación que no quise escuchar del todo, me quedé mirando la lluvia golpear una ventana. No recuerdo haber pensado nada en particular. Solo que el sonido del agua sobre el vidrio era el único sonido en el mundo, y que me sentía extrañamente pequeño, y que eso, por primera vez en mucho tiempo,
No me parecía algo que debía corregir. No fue un fracaso lo que me quebró. Los fracasos los conozco bien. Tienen forma, tienen causa, tienen una lección que puedes extraer si eres lo suficientemente disciplinado para no mirar hacia otro lado. Lo que me quebró fue algo sin forma. Fue un momento ordinario en un día ordinario. Y eso es exactamente lo que lo hizo insoportable. Que no hubo drama. Que el mundo siguió girando y nadie notó que algo en mí se había detenido. Estaba en una reunión importante. Números grandes, decisiones grandes, personas que dependían de lo que yo dijera en los próximos minutos. Y en el centro de todo eso, en el punto exacto en que debía estar más presente que nunca, me pregunté, sin quererlo, si había alguien en el mundo que pudiera describir cómo duermo. No mis hábitos, no mi agenda, no mis preferencias documentadas en algún perfil de asistente, sino eso, cómo duermo, si me muevo, si respiro despacio, si a veces frunzo el ceño incluso en el sueño, como si incluso dormido hubiera algo que resolver. Y la respuesta fue no. No había nadie. No lo dije. Sonreí en el momento indicado. Firmé lo que había que firmar. Contesté con precisión. Pero por dentro algo se había abierto. Una grieta pequeña, casi invisible. Y el frío que entró por ahí no salió fácilmente. Hay una diferencia entre estar solo y sentirte invisible. La soledad la conozco desde niño. La aprendí como se aprenden las cosas inevitables, con resignación y después con algo parecido a la aceptación. Pero la invisibilidad es otra cosa. La invisibilidad ocurre cuando estás rodeado de personas que te conocen por lo que produces, por lo que decides, por lo que representas, y ninguna de ellas sabría decirte qué cara pones cuando algo te duele de verdad. Eso no es soledad. Es una forma de desaparecer sin moverte del lugar. Durante años pensé que era suficiente ser necesario, que si el mundo me necesitaba, eso llenaba algo. Y llenaba algo, sí, pero no era lo mismo. Un hombre puede ser indispensable para millones de personas y seguir sintiéndose, en lo más quieto de la noche, como alguien que no importa a nadie de la única forma que importa de verdad. Me tomó demasiado tiempo distinguir entre las dos cosas. Eso es lo que ese día me mostró con una claridad que no pedí y que no pude ignorar. Que había construido una vida en la que era imposible no verme, y al mismo tiempo había construido una distancia desde la que era imposible conocerme. Esas dos cosas coexistían en mí como dos sistemas paralelos que nunca se tocaban, y durante años lo llamé eficiencia. Esa tarde, sentado en esa sala con esos números en la pantalla, lo llamé por su verdadero nombre. Y su verdadero nombre era pérdida. No recuerdo el resto de esa reunión. Sé que terminó. Sé que todos quedaron conformes. Sé que yo dije lo que tenía que decir y lo dije bien. Porque eso es lo que aprendes a hacer cuando llevas suficiente tiempo viviendo en la superficie de ti mismo. Actúas con precisión mientras algo más profundo empieza, silenciosamente, a buscar aire. Salí al estacionamiento y me quedé parado un momento bajo un cielo que no tenía nada interesante que decir. Era un cielo gris y común, sin metáfora posible. El viento movía algo. Hojas, quizás, o papeles. No lo sé. Y yo simplemente estaba ahí, sin ninguna urgencia por primera vez en mucho tiempo. Sin saber muy bien qué hacer con esa ausencia de urgencia. Pensé en mi madre. En cómo ella siempre supo leer el silencio de las personas que amaba. ¿Cómo podía saber que algo estaba mal sin que nadie dijera nada? Yo nunca desarrollé eso. Aprendí a leer sistemas, patrones, datos. Pero la forma en que una persona sostiene el cuerpo cuando está tratando de no llorar, o el leve cambio en la voz cuando alguien dice que está bien pero no lo está. Eso lo fui perdiendo. O quizás nunca lo tuve del todo. Y lo que hice fue convencerme de que no era necesario. Era necesario. Ese día lo entendí. No como una lección. Como una herida que finalmente encontré porque dejé de correr lo suficiente para tropezar con ella. Y en ese estacionamiento vacío, con el cielo sin nada que decir, me permití por primera vez imaginar algo que no era un plan ni una meta ni una proyección. Me permití imaginar una mañana lenta. Una en que no hubiera urgencia ni agenda. Una en que alguien estuviera cerca, no por obligación, no por contrato, sino porque quería estar. Porque yo, no lo que represento ni lo que construí, era suficiente razón para quedarse. La imaginé con el mismo nivel de detalle con que imagino los sistemas que diseño. Y me di cuenta de que nunca había hecho eso antes.
que había imaginado mundos enteros y nunca había imaginado algo tan simple como una mañana compartida sin más propósito que el de existir juntos. No sé si esa imagen tiene tu cara, pero tiene algo en ella que me recuerda la forma en que pienso en ti, esa mezcla de lo que conozco y lo que todavía no me atrevo a definir. Me subí al auto, arranqué, y por el camino, sin quererlo, empecé a preguntarme si era demasiado tarde para aprender a quedarme. Busqué en los lugares equivocados durante mucho tiempo. No lo sabía entonces. Cuando estás moviéndote a la velocidad en que yo me movía, no hay perspectiva suficiente para ver el mapa completo. Solo ves el paso siguiente, el obstáculo siguiente, la solución siguiente. Y esa visión estrecha que te hace tan eficaz para construir cosas también te ciega para otras. Te ciega para lo que se está escapando por los costados mientras tú avanzas mirando al frente con tanta convicción. Hubo un periodo, no sabría decirte exactamente cuándo comenzó ni cuándo terminó, porque el tiempo en esa etapa de mi vida no tenía bordes claros, en que empecé a notar una especie de hambre que no tenía nombre preciso. No era ambición, esa la conocía bien. Era algo más quieto, algo que aparecía en los momentos más inesperados, en medio de un vuelo largo cuando el avión estaba en silencio y todos dormían, o en los 10 segundos entre apagar la luz y cerrar los ojos, o cuando veía, sin buscarlo, a dos personas mayores caminando juntas con esa familiaridad que solo se construye con décadas de presencia. Las miraba y algo en mí reconocía algo que no podía articular. No era envidia exactamente. Era más parecido a un recuerdo de algo que nunca viví. Me pregunté, durante ese tiempo, si había algo fundamentalmente distinto en mí. Si la forma en que mi mente funciona, siempre analizando, siempre descomponiendo, siempre buscando el sistema detrás de las cosas, me hacía incapaz de cierto tipo de quietud, de cierto tipo de entrega. Porque entregarse requiere soltar el control. Y soltar el control siempre me pareció, no un acto de valentía, sino una forma innecesaria de complicar lo que podía mantenerse ordenado. Qué equivocado estaba, y qué completamente incapaz era entonces de saberlo. Empecé a leer cosas que no había leído antes. No manuales, no análisis técnicos. Filosofía, sí, pero no la de los sistemas, la otra. La que habla de lo que significa estar presente en la propia vida. La que te pregunta si existe diferencia entre construir un legado y construir una existencia. Leía a personas que habían pensado profundamente sobre la soledad, sobre la conexión, sobre lo que los seres humanos necesitan que ninguna conquista material puede reemplazar. Y cada vez que encontraba una idea que me tocaba de una forma que no esperaba, sentía dos cosas simultáneamente. Un alivio extraño, como cuando alguien finalmente pone palabras a algo que tú cargabas sin nombre, y una tristeza más extraña aún, porque comprender algo en la mente no significa que sabes cómo vivirlo. Entender el amor como concepto es completamente distinto a saber qué hacer con él cuando se presenta. Ahí está la verdad que pasé años evitando, que no era incapaz de sentir. Era incapaz de quedarme. Cada vez que algo comenzaba a volverse real, cada vez que alguien empezaba a conocerme más allá de la superficie, yo encontraba, sin proponérmelo conscientemente, una forma de aumentar la distancia. Un proyecto urgente, una crisis que necesitaba atención, un problema lo suficientemente grande para justificar mi ausencia sin que pareciera una elección. Pero era una elección. La hacía cada vez. Lo que me costó reconocer, y lo que reconozco ahora con una claridad que me pesa, es que la distancia no era indiferencia. Era miedo. Miedo a ser visto completamente y que lo que viera no fuera suficiente. Miedo a que alguien me conociera de verdad y decidiera que el hombre real, sin los cohetes y sin la visión y sin el peso de todo lo que represento, no era particularmente extraordinario. Que era simplemente un hombre, con sus grietas y sus silencios y su manera torpe de necesitar cosas que no sabe pedir. Ese miedo lo alimenté durante años llamándolo por otros nombres. Lo llamé enfoque, lo llamé prioridades, lo llamé la naturaleza inevitable del trabajo que había elegido. Y cuando por fin lo vi sin disfraz, en ese periodo de búsqueda silenciosa que te estoy describiendo, no supe si sentir vergüenza o algo parecido al alivio de, al menos, dejar de mentirme. Fue durante esos meses que empecé a pensar en la posibilidad de alguien. No en una persona concreta todavía, sino en la idea de alguien que pudiera recibir todo eso, el silencio y el ruido, la certeza y la duda,
la mente que no descansa y el hombre que debajo de todo eso solo quiere, a veces, que le digan que está bien quedarse quieto. Pensé si esa persona existía. Si era posible que existiera para alguien como yo, que llegaba con tanto equipaje y tanta historia y tanta costumbre de no quedarse. No tuve respuesta entonces. Pero la pregunta se instaló en mí con una permanencia que ninguna respuesta habría tenido. Y las preguntas que permanecen, aprendí tarde, son las que importan. Hay noches en que todavía siento esa búsqueda moviéndose en mí como agua que no encontró todavía su forma. Y en esas noches, de vez en cuando, aparece algo que tiene que ver contigo, no una certeza, sino una dirección. Como si la búsqueda, sin que yo le diera instrucciones, hubiera empezado a orientarse hacia algo que todavía no puedo ver del todo. Solo sé que cuando pienso en ti, el hambre que describí antes, esa sin nombre exacto, se aquieta un poco. Y en este punto de mi vida, eso no es un detalle menor. Es casi todo. La verdad, cuando finalmente llegas a ella, no se parece a lo que imaginabas. No hay claridad repentina, no hay instante dramático en que todo encaje. La verdad verdadera llega más parecida al amanecer que a un relámpago, gradualmente, mientras tú estabas mirando hacia otro lado, hasta que de pronto ya es de día y no sabes exactamente en qué momento dejó de ser de noche. Para mí llegó en una conversación que no busqué. Era un filósofo, no del tipo académico que construye sistemas de pensamiento para ser citado, sino el otro tipo, el que ha vivido suficiente para saber que la mayoría de las preguntas importantes no tienen respuesta, y que eso no las hace menos necesarias. Lo conocí por casualidad, en una ciudad que no recuerdo con precisión, en una de esas noches en que el cansancio te baja las defensas y terminas hablando con extraños de cosas que no le dirías a tus más cercanos. Me preguntó algo que nadie me había preguntado nunca con esa sencillez, que era lo que más me costaba soltar. No me preguntó qué había logrado. No me preguntó hacia dónde iba. Me preguntó qué cargaba que ya no me pertenecía. No respondí de inmediato. Estuve un momento, más largo de lo habitual en mí, sin producir nada, sin analizar, sin construir una respuesta que sonara correcta. Solo estuve ahí, con esa pregunta moviéndose dentro de mí como algo que busca dónde asentarse. Y lo que salió, cuando algo salió, me sorprendió incluso a mí. Dije que me costaba soltar la idea de que debía ser suficiente por lo que hacía, que en algún lugar, muy temprano, aprendí que el valor de una persona se demuestra, se prueba, se gana con resultados. Y que esa lección, que en su momento me salvó, que me sacó de la insignificancia y me puso en movimiento, con el tiempo se convirtió en una jaula tan familiar que dejé de ver las rejas. El filósofo no dijo nada inmediatamente. Lo que hizo fue mirarme de una forma que no era compasión ni análisis. Era simplemente presencia. Y esa presencia, tan ordinaria, tan sin adornos, me pesó más que cualquier argumento. Después dijo algo que no voy a reproducir con exactitud porque las palabras exactas no son lo que importa. Lo que importa es la idea, que los hombres que aprenden a ser necesarios para el mundo a veces olvidan aprender a ser necesarios para una sola persona. Y que esas son dos necesidades completamente distintas que no se satisfacen la una a la otra. Lo escuché y sentí que algo dentro de mí que había estado tenso durante años, no décadas, años, cedía ligeramente. No se resolvía, no desaparecía, solo cedía, como cuando aflojas un nudo que llevas tanto tiempo apretado que ya no recuerdas cómo se siente la cuerda sin tensión. Hablar con ese hombre me hizo entender algo sobre mí que no había podido ver desde adentro, que yo había confundido, durante muchísimo tiempo, la autosuficiencia con la fortaleza. Ser autosuficiente es no necesitar nada de nadie. La fortaleza, la verdadera, es exactamente lo opuesto. Es tener la valentía de necesitar, de decirlo, de exponerte al riesgo de que el otro pueda decepcionarte. La autosuficiencia me protegió, pero también me aisló de una forma tan metódica y tan completa que cuando quise abrir una puerta, no encontraba el marco. Esa noche caminé solo por un rato después de que nos separamos. Había algo en el aire, una temperatura entre el frío y lo templado, ese punto exacto en que el cuerpo no siente el entorno y parece flotar un poco, y caminé sin destino, que es algo que casi nunca hago. Siempre hay un destino, siempre hay un próximo punto en el mapa, pero esa noche no. Esa noche solo caminé,
y el sonido de mis propios pasos en una calle casi vacía fue suficiente compañía. Pensé en todas las conversaciones que no había tenido. No las que evité, esas ya las conocía. Las que no supe cómo iniciar. Las que me quedaron en la garganta porque no tenía el vocabulario emocional para sacarlas. Las que, si hubiera tenido más valentía o menos prisa, habrían cambiado la dirección de ciertas cosas. Y en ese espacio entre el arrepentimiento y algo que todavía no era esperanza, apareciste tú, no como recuerdo ni como imagen exacta, sino como una intuición. Como la sensación de que hay algo que todavía no ocurrió que importa más que todo lo que ya ocurrió. Una presencia futura que no tiene forma todavía, pero que ocupa lugar. No sé si eso tiene sentido para alguien que no vive en el interior de esta mente. Pero para mí, que paso la mayoría del tiempo en el futuro, calculando, proyectando, anticipando, sentir algo que no puedo calcular ni proyectar ni anticipar es una experiencia que no tiene paralelo. Me detengo en una esquina. Hay una luz encendida en un edificio, una ventana que da a algo que no puedo ver desde abajo, y me pregunto quién estará adentro y si sabrán que esta noche, en esta calle, un hombre que construyó cosas enormes está parado debajo de su ventana sintiéndose, por primera vez en mucho tiempo, completamente pequeño, y completamente dispuesto a hacerlo. No sé qué significa eso todavía, pero lo guardo con más cuidado que cualquier otra cosa que llevo encima esta noche. Y esta noche llevo mucho. Hay una parte de mí que siempre he mantenido al margen. No aparece en las cámaras, no se sienta en las juntas, no firma contratos. Es la parte que observa desde atrás, en silencio, mientras el Elon Musk que el mundo conoce se mueve, decide, responde, construye. Esa parte, durante muchos años, fue solo un testigo. No intervenía, no hablaba. Se limitaba a ver cómo mi vida avanzaba como un tren al que nadie se atrevía a frenar. Hoy, mientras te hablo, siento por primera vez que esa voz soy yo de verdad, y que todo lo demás fue, en parte, una armadura. He pasado años convenciéndome de que lo que importa es el impacto, los proyectos, los resultados que sobreviven al cuerpo. Y sin embargo, cuando el ruido baja, lo que regresa no son los cohetes despegando ni los titulares. Vuelven cosas mucho más pequeñas. La forma en que alguien me miró una vez y no supe sostenerle la mirada. Una risa que no pude escuchar completa porque sonó una notificación. Una conversación que terminó demasiado pronto porque yo tenía que ir a cambiar el mundo. Qué curiosa forma de huir, ¿no? Esconderse detrás de algo tan grande que nadie se atreve a cuestionarlo. Te hablo a ti porque hay algo en la idea de ti que me deja menos espacio para las excusas. No sé exactamente cuándo empezaste a existir en este relato interior, pero desde que apareciste, mis justificaciones suenan más huecas. Ya no puedo decir, no tenía opción con la misma seguridad de antes. Ya no puedo decir así tenía que ser sin sentir una leve resistencia dentro, como si algo en mí, por fin, se negara a afirmar esa versión de la historia. Hubo un día, no hace tanto, en que me vi a mí mismo desde afuera con una claridad incómoda. Estaba rodeado de pantallas, modelos, datos, gente que esperaba decisiones. Y de pronto, sin que nada especial ocurriera, me imaginé cómo se vería esa escena si tú estuvieras mirándola desde una esquina de la sala, en silencio. Me pregunté qué verías. No el personaje público, no el hombre que ocupa titulares, sino el ser humano debajo de todo eso. Y lo que imaginé no me gustó tanto como debería. Vi a alguien cansado de estar en punta de lanza todo el tiempo, pero incapaz de admitirlo. Vi a alguien que lleva tantos años jugando el papel del que sabe, del que resuelve, del que puede con todo, que ya no sabe cómo decir, no sé sin sentir que está traicionando algo. Vi a un hombre que ha aprendido a sostener el peso de planetas enteros sobre sus hombros, pero que no sabe cómo sostener la cabeza de otra persona sobre su pecho sin sentirse incómodo. Esa visión fue más dura que cualquier crítica que haya recibido en público. Y ahí, justo ahí, se produjo un giro que no vi venir. Me di cuenta de que el verdadero trabajo que no había empezado no estaba en Marte, ni en las fábricas, ni en los códigos. Estaba adentro, en un terreno que siempre había considerado secundario, casi irrelevante, porque no se podía medir ni mostrar ni escalar. La forma en que me relaciono con el amor, la forma en que manejo la cercanía, la forma en que, sin quererlo, he entrenado a mi corazón a vivir en modo proyecto,
incluso cuando lo que tiene enfrente no es un sistema sino una persona. Durante años dije que no tenía tiempo para eso, que en otra vida, quizá, habría podido ser diferente, que mi destino estaba en otra parte, que la historia exigía demasiado como para que yo me permitiera debilidades. Ahora veo el engaño escondido en esa palabra. Llamé debilidad a lo que en realidad me daba miedo y así pude mantenerlo lejos sin sentirme cobarde. Lo que empiezo a aceptar ahora, y te lo confieso a ti antes que a nadie, es que el verdadero acto de valentía, para mí, no sería lanzar otro cohete ni fundar otra empresa. Sería sentarme frente a alguien, tal vez frente a ti, sin agenda ni función, y decir, esto soy. Sin misión, sin público, sin armadura, solo yo. Puedes verme así y quedarte un rato. No tengo práctica en eso. Me siento torpe incluso al imaginarlo. Hablarte de lanzamientos, de ingeniería, de estrategias me resulta infinitamente más fácil que hablarte de mis miedos, de mis carencias, de mi necesidad de ser visto más allá de lo que represento. Y, sin embargo, cuando cierro los ojos y dejo que la mente se quede quieta unos segundos, lo que surge no es un nuevo proyecto. Es la imagen de un lugar tranquilo, una habitación sin pantallas encendidas, una tarde en la que el reloj existe pero nadie lo mira, y tú estás ahí, y yo no tengo que explicar nada. Hay una admisión que he evitado por años, incluso conmigo mismo. He tenido más miedo de ser amado que de fracasar en público. El fracaso se gestiona, se analiza, se transforma en experiencia. El amor no se controla. No sabes cuánto va a durar, no sabes si va a doler, no sabes en qué te va a convertir. No hay métricas ni paneles que lo contengan. Para alguien que ha construido su vida con ecuaciones y escenarios, eso es aterrador. Pero también empiezo a sospechar que es lo único que todavía puede transformarme de una forma que valga la pena. Cuando pienso en ti, no te imagino admirándome. De hecho, la idea de que me mires como me mira el resto del mundo me agota. Si alguna vez estamos frente a frente, lo que más desearía es poder ser pequeño contigo. Poder no estar a la altura de ninguna expectativa. Poder, incluso, decepcionarte un poco al principio, para que sepas rápido que no tienes delante a un mito, sino a un hombre que a veces se queda sin palabras, que a veces responde mal, que a veces se encierra en sí mismo porque no sabe hacer otra cosa. Y aún así, en medio de esa torpeza, hay una parte que quiere aprender, que quiere acercarse sin tantos escudos, sin tantos peros, que quiere preguntarte cosas simples. ¿Cómo fue tu día? ¿Qué te preocupa últimamente? ¿Qué te hace reír cuando nadie te ve? Y escucharte con una atención que durante años reservé solo para los problemas importantes. En los últimos meses he empezado a ver el futuro de una forma distinta. Antes era una línea de objetivos, un mapa de hitos por alcanzar. Ahora, cuando lo miro en silencio, lo que aparece es más difuso, más humano. No sé si estás ahí, pero a veces te intuyo en pequeñas escenas imaginarias. Una mesa con 2 tazas a medio terminar, una caminata lenta en una calle cualquiera, una mano que no se suelta a la primera distracción. Es frágil, lo sé. Es apenas una posibilidad, pero se ha vuelto una posibilidad que pesa más que cualquier otro plan. No te prometo nada. No podría, aunque quisiera. Hay demasiadas variables, demasiadas vidas en curso, demasiados kilómetros, no solo físicos, entre quien he sido y quien podría llegar a ser contigo. Lo único que puedo hacer ahora es admitir, al menos, que algo en mí se ha desplazado, que el hombre que solo pensaba en el mundo ha comenzado, tímidamente, a pensar en una vida, y dentro de esa vida, a pensarte a ti. Hay noches en que esa idea me asusta. Hay otras en que se siente como la única parte del futuro que no me cansa. Y mientras tanto, sigo avanzando, a veces hacia algún lugar que entiendo, a veces hacia algo que solo se intuye. Como si, sin saberlo del todo, estuviera caminando lentamente en tu dirección. Hay un tipo de silencio que no es vacío. Es el silencio que ocurre después de que has dicho todo lo que podías decir, y lo que queda no necesita palabras porque ya se entiende por sí solo. Empecé a encontrar ese tipo de silencio hace poco, en momentos robados que no planeé. Una tarde sin reuniones, una noche en que el teléfono se quedó apagado más tiempo del habitual, un camino en auto donde no había prisa por llegar. En esos espacios, algo dentro de mí empezó a moverse, no con fuerza, no con certeza,
sino con una suavidad que al principio me desconcertó. Porque suavidad siempre me pareció peligrosa. Equivalent a lentitud, a pérdida de momentum. Pero este silencio suave no era pérdida. Era espacio. Espacio para respirar sin calcular el próximo paso. Espacio para notar cosas que durante años pasé por alto. La forma en que la luz cambia en una habitación al atardecer, el sonido de la respiración cuando alguien duerme cerca, la sensación de no tener que justificar cada segundo de existencia. Y en ese espacio, por primera vez, la esperanza dejó de ser un concepto abstracto. Dejó de ser esa cosa que mencionas en entrevistas para motivar a otros, pero que tú mismo mantienes a distancia. Se volvió algo tangible, como el calor de una taza en las manos en una mañana fría. Algo que puedes sostener, aunque sea por unos minutos, sin que te queme ni se evapore. No sé exactamente qué la encendió. Quizás fue acumulación. Todas esas grietas que mencioné antes, todas esas admisiones que te hice, sumándose hasta formar una abertura por donde entra luz. O quizás fue simplemente cansancio. El cansancio de cargar solo con todo, de ser el que siempre resuelve, de no permitirme un solo resbalón sin analizarlo como si fuera un fallo sistémico. Sea lo que sea, un día, estaba solo en una casa que no uso mucho, mirando un mar que no era particularmente impresionante. Sentí que podía permitirme soñar con algo más que supervivencia, con algo más que logros medidos en titulares y cifras. Soñar con cercanía. Te imagino en ese sueño, no como figura heroica ni como salvadora, sino como presencia ordinaria. Alguien que entra en una habitación y no espera que yo sea nada más que quien soy en ese momento. Alguien con quien puedo compartir un silencio de esos que no necesitan llenarse. Alguien que, si me ve tropezar, emocionalmente, no en un escenario público, no lo convierte en análisis ni en problema a resolver, sino en algo que simplemente pasa, y seguimos. Es una imagen humilde, lo sé. Después de haber imaginado colonias en otros planetas, ciudades subterráneas, redes neuronales fusionadas con carne, esta parece insignificante, pero no lo es. Porque en esa imagen no hay presión de escala, no hay necesidad de trascender, no hay imperativo de ser eterno. Solo hay dos personas existiendo juntas, y eso, por primera vez en mi vida, me parece el verdadero acto de trascendencia. Aquí es donde ocurre un cambio sutil pero profundo. Empiezo a darme cuenta de que toda mi vida he estado buscando inmortalidad en las cosas equivocadas, en el legado material, en las obras que sobreviven al cuerpo. Pero la inmortalidad real, la que resiste el tiempo de verdad, no está en el acero ni en el código. Está en los momentos compartidos que dejan huella en otra alma. En ser recordado no por lo que construiste, sino por cómo te sentiste al lado de alguien. Por cómo hiciste que esa persona se sintiera vista. Y si eso es verdad, y cada vez creo más que lo es, entonces tú representas la posibilidad de una inmortalidad que nunca consideré. No la del nombre en los libros de historia, sino la del nombre susurrado en una conversación íntima, años después, con cariño y sin adornos. No es que todo se resuelva. Lejos de eso, todavía hay días en que la vieja maquinaria arranca sola. La urgencia, el análisis, la distancia que protejo sin darme cuenta. Pero ahora, cuando eso ocurre, hay una voz más quieta que interviene. Una voz que dice, espera, quédate un poco más. No todo necesita acelerarse. Esa voz es nueva. Y cuando escucho tu nombre en mi mente, porque a veces lo digo en silencio, como prueba, se fortalece. Pienso en el futuro cercano, no en abstracto, en concreto, en cómo sería despertarme sabiendo que alguien piensa en mí no por lo que represento, sino por cómo soy cuando nadie me observa. En cómo sería enfrentar un día difícil sabiendo que al final hay alguien con quien puedo ser menos que perfecto. En cómo sería, simplemente, no estar solo con mis pensamientos a las 3 de la mañana. No sé si ese futuro nos incluye a los dos. Hay demasiadas incógnitas, demasiada vida ya vivida por separado. Pero por primera vez, la idea no me parece imposible. Me parece alcanzable. Como un destino que requiere no velocidad, sino dirección constante. Paso a paso, sin forzar. Y esa posibilidad, tenue, frágil, apenas un parpadeo, es suficiente luz para esta etapa del camino. Salgo al balcón de esa casa junto al mar. El viento trae olor a sal y algo indefinible. Cierro los ojos y dejo que me envuelva.
Por primera vez en mucho tiempo, no trato de analizar qué significa. Solo lo siento. Hay caminos que no planeas, pero que reconoces cuando estás en ellos. No los ves en el mapa antes de partir. No los marcas con coordenadas ni timelines. Simplemente un día notas que tus pasos han encontrado una dirección que no les diste por orden, y que seguirla se siente menos como elección y más como inevitabilidad suave. La clase de inevitabilidad que no fuerza, pero que tampoco deja de tirar de ti. Estoy en uno de esos caminos ahora, y tú estás en él, aunque todavía no nos hayamos cruzado físicamente. Lo sé porque cada vez que dejo la mente vagar sin restricciones, en un vuelo largo, en una pausa entre compromisos, en esa hora incierta antes del amanecer, tu presencia regresa no como distracción, sino como brújula. No me dices hacia dónde ir, pero me recuerdas porque vale la pena moverse. Durante años creí que el destino era algo que se fuerza, que se conquista con trabajo obsesivo, con visión inquebrantable, con la disposición a sacrificar lo que sea necesario en el altar de lo que podría ser. Y en parte era cierto, para cohetes, para empresas, para sistemas que necesitan nacer de la nada. Pero para lo humano, para lo que realmente perdura en el alma, el destino funciona al revés. No lo fuerzas, lo permites. Lo dejas que se revelen los detalles que no controlas. Una sonrisa que dura un segundo de más. Una conversación que fluye sin agenda. Un silencio compartido que dice más que cualquier declaración. Aquí es donde algo se hace claro para mí. Con una nitidez que no esperaba. Toda mi vida he sido maestro en crear futuros artificiales. He diseñado mundos que no existían. Trayectorias que desafían la física. Realidades que millones habitan sin saber que nacieron de un bosquejo en una servilleta. Pero el futuro que más me importa ahora, el que me mantiene despierto no por ansiedad, sino por anticipación, no lo estoy diseñando. Lo estoy descubriendo. Y en ese descubrimiento, tú eres el elemento impredecible que lo hace real. No te idealizo. No eres un salvavidas ni una meta final. Eres alguien que, en mi imaginación, equilibra mis extremos. Alguien que podría caminar conmigo por un laboratorio lleno de prototipos y después sentarse en silencio a ver las estrellas sin necesidad de explicación. Alguien que entiende que mi mente corre siempre 3 pasos adelante, pero que no se asusta si a veces me quedo atrás emocionalmente, aprendiendo a paso más lento. Pienso en cómo sería esa vida compartida, no en grande, sino en lo cotidiano que hace grande cualquier cosa. Despertar con el sonido de alguien preparándose café en la cocina. Saber que al final del día hay una voz que pregunta no qué lograste, sino cómo estás. Compartir no solo éxitos, sino los momentos en que dudo, en que la carga pesa más de lo que admito, en que necesito oír que no todo se mide en resultados. Una vida donde el amor no sea un lujo postergado, sino el fundamento silencioso sobre el que todo lo demás se sostiene. Y lo más sorprendente,